Ortopedia, esa materia que nos cuesta tanto memorizar debido a la gran cantidad de nombres que tienen todas las fracturas. Bienvenido a nuestro nuevo curso de ortopedia con casos clínicos y preguntas, parte número 1. Arranquemos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la fractura por estrés más famosa y más frecuente? A, la fractura del húmero; B, la fractura del soldador; C, la fractura de la vértebra; D, la fractura del recluta. Una pregunta de dificultad media. La respuesta correcta es la fractura del recluta, por lo cual hablemos de las fracturas. Vemos que una fractura se va a definir como la interrupción de la continuidad ósea y cartilaginosa, que estas habitualmente se van a producir como consecuencia de un traumatismo único de una intensidad bastante superior a la que el hueso sano puede soportar. Hay que tener en cuenta que también existen las fracturas por insuficiencia o las fracturas patológicas, que estas van a aparecer como consecuencia de traumatismos de poca intensidad sobre el hueso que está patológicamente alterado por procesos como osteogénesis imperfecta, osteomalacia, osteoporosis o enfermedad de Payet, o también por procesos como neoplasias malignas o lesiones pseudotumorales. Hay que tener en cuenta aquí que la osteoporosis es la causa más frecuente de fracturas patológicas, especialmente en las mujeres que son posmenopáusicas con osteoporosis no diagnosticada o que estén diagnosticadas pero que no estén en tratamiento. Aquí tenemos la diferencia de cómo se ve un hueso sano y un hueso con osteoporosis. La otra fractura que tenemos son las fracturas por fatiga o estrés, que estas se van a deber a exigencias mecánicas cíclicas. El ejemplo típico que se coloca es como cuando uno intenta romper el anillo que trae las latas de los refrescos. Poco a poco nosotros vamos haciendo un movimiento cíclico y repetitivo y terminamos fracturando el anillo del refresco. La más conocida y la más frecuente de estas fracturas es la famosa fractura del recluta, que esta fue descrita por el alemán Deutschlander, que también se llama la fractura de Deutschlander. Y esta, como lo vemos en la imagen, se da en la diáfisis del segundo metatarsiano. Pero ojo, esta también puede presentarse en otras localizaciones, como el cuello femoral y la diáfisis tibial. Si tenemos en cuenta una fractura normal que no es por estrés, esta la vamos a diagnosticar fácilmente por la clínica, que va a presentar dolor, obviamente, y hacemos la radiografía y ahí estará la fractura. En cambio, la fractura de recluta, esta no suele observarse en la radiografía inicialmente, por lo cual puede ser ayuda la gammagrafía, que esta va a evidenciar la hipercaptación en el foco de la fractura, que va a traducir a una actividad inflamatoria de ese foco de la fractura. O también podemos usar una resonancia magnética que va a mostrar los cambios precoces en la respuesta inflamatoria del hueso. Continuemos con la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes no es una fase de consolidación de una fractura? A, formación del callo de la fractura; B, activación de los osteoclastos; C, impacto y formación de hematoma; o D, osificación del callo de la fractura. Debemos de dominar la fase de la consolidación de una fractura, lo cual es muy básico de la ortopedia. La respuesta falsa es la activación de los osteoclastos, por lo cual hablemos de las fases del proceso de la consolidación de las fracturas. Entonces analizamos que la consolidación de una fractura puede ser directa, o también llamada cortical, o también llamada primaria o perprima. Esta únicamente se va a conseguir con una reducción anatómica de los fragmentos y una ausencia prácticamente de los movimientos, situación que se va a lograr obviamente operando el paciente y haciendo una osteosíntesis con clavos o placas. En cambio, la consolidación indirecta, o también llamada secundaria, esta se va a producir en fracturas que no están estabilizadas quirúrgicamente o en las que hay cierta movilidad entre los fragmentos. Ejemplo, la osteosíntesis que hacemos con un clavo intramedular o con los fijadores externos que la usamos en las fracturas abiertas. La primera fase del proceso de consolidación es el impacto y formación del hematoma. Actualmente se considera que el hematoma se va a acumular en el foco de la fractura y va a servir como un armazón de fibrina que va a proporcionar cierta estabilidad. Esto también es una fuente de moléculas de señalización que van a iniciar la cascada de los eventos de consolidación. La segunda fase es la formación del callo de la fractura. Aquí es importante la tensión de oxígeno en las diferentes regiones del foco de la fractura para hacer una diferenciación de los tejidos. Vemos que existe una zona periférica que junto al periósteo y la elevada tensión de oxígeno que va a existir va a permitir la formación directa del hueso por osificación endomembranosa.
Y aquí es que se va a formar el famoso callo duro con colágeno tipo 1 y osteoblasto. Pero en la zona central va a existir hipoxia, es decir, disminución del oxígeno. Y en consecuencia se va a formar un armazón de tejido cartilaginoso, que lo llamaremos el callo blando. Este va a tener colágeno tipo 2 y condroblastos en proliferación. Este mismo callo blando que está en la zona central se va a osificar por un proceso de osificación endocondral similar a la fisis o cartílagos de crecimiento de los niños. La tercera fase es la osificación del callo de la fractura. Vemos que a las 2 semanas que ya se produjo la fractura, los condrocitos dejan de proliferar y el tipo celular predominante es el condrocito pero hipertrófico. Estas células van a liberar unas llamadas vesículas de matriz, que estas contienen proteasas que van a degradar la matriz cartilaginosa y también contienen fosfatasas. Van a liberar iones fosfato que puedan precipitar con el calcio contenido en las mitocondrias de los condrocitos hipertróficos y así formar la osificación del callo de la fractura. Y la última fase es la remodelación, en la cual se va a producir el hueso fibrilar. La diferencia es que este hueso fibrilar va a tener una disposición de las trabéculas desorganizadas. Entonces hay que recordar que el hueso fibrilar solo se encuentra en el feto y en el callo de la fractura, por si lo preguntan en un examen. Y lo otro es que hay que recordar las 4 fases de consolidación de una fractura: formación del hematoma número 1, formación del callo de la fractura número 2, osificación del callo de la fractura número 3 y la remodelación, donde aparece el hueso fibrilar. Continuamos con la pregunta número 3. ¿Qué factor no va a favorecer a la consolidación de una fractura? A. El manejo con corticoides. B. La insulina. C. La hormona de crecimiento. D. Las hormonas tiroideas. Gente, es importante saber los factores que favorecen y que no favorecen la consolidación de la fractura. La respuesta correcta es el manejo con corticoides. No favorece a la consolidación de las fracturas. Por lo tanto, hablemos de los factores que promueven la consolidación de las fracturas, entre los cuales tenemos primero los hormonales. Tenemos las hormonas de crecimiento, la insulina, los esteroides anabolizantes, las hormonas tiroideas, la calcitonina. En cuanto a las vitaminas, tenemos la vitamina A, la vitamina D. Tenemos los factores de crecimiento, que si un profesor les pregunta específicamente cada factor de crecimiento, sería muy desagradable esa pregunta. Por lo tanto, podemos resumir los factores de crecimiento y aquí tenemos todas las interleuquinas y todo este conglomerado de factores de crecimiento. En cuanto a los factores físicos, tenemos el ejercicio y carga, pero controlados, los campos electromagnéticos, el ultrasonido de baja frecuencia y también el oxígeno hiperbárico. Y ahora les escribo en rojo los factores que no favorecen al proceso de consolidación. Todas las alteraciones endocrinas como la diabetes, el déficit de hormona de crecimiento, el tratamiento con corticoides o cualquier enfermedad sistémica que esté crónicamente afectando al paciente. Obvio, la malnutrición. También tenemos la perturbación del hematoma de la fractura, el tratamiento con indometacina, AINES y corticoides, por lo cual aquí nos hacemos la pregunta: cuando un paciente tiene dolor y está fracturado, solemos dar AINES. Los AINES retrasan el proceso de consolidación de la fractura, pero no tanto como los corticoides, por lo cual a la hora de elegir un analgésico para nuestro paciente con dolor, yo le daría de tratamiento tramadol o paracetamol y dejaría los AINES a un lado, porque ya sabemos que van a retrasar la consolidación de las fracturas. También tenemos los factores físicos, como son la distracción, compresión y cizallamiento excesivas en el foco de la fractura, interposición de las partes blandas en el foco de la fractura, la radioterapia. También tenemos la hipoxia focal, el tratamiento con citostáticos y la edad avanzada. Los ancianos, su proceso de consolidación se dificulta. Analicemos la pregunta número 5 de nuestro curso de ortopedia. ¿Cuál es el mejor autoinjerto óseo? A. Tibia. B. Peroné. C. Cresta ilíaca. C. Fémur. Esta pregunta es de las más fáciles que hemos hecho. La respuesta correcta es la cresta ilíaca. Es el mejor autoinjerto óseo, el de la cresta ilíaca, por lo cual hablemos de los tipos de injertos óseos como generalidades de este curso de ortopedia. Definamos el concepto de osteogénico.
Un material va a ser osteogénico si posee tanto las células como los factores de crecimiento necesarios para la formación autónoma del hueso. Aquí tenemos el ejemplo de la cresta ilíaca, que es un buen injerto osteogénico. El concepto de osteoinductor. Vemos que este concepto es que estimula sus células para que formen hueso. Ejemplo, tenemos las proteínas morfogenéticas del hueso. Y que sea osteoconductor significa que facilita la sustitución por el tejido óseo que lo penetra, y aquí tenemos por ejemplo un halo injerto. Por lo tanto, un autoinjerto es el material ideal para tratar defectos óseos y realizar fusiones óseas, porque es osteogénico, osteoinductor y osteoconductor, y va a producir cierto soporte estructural. Las zonas más frecuentemente empleadas son la cresta ilíaca para un autoinjerto esponjoso o córtico esponjoso, y también se usa el peroné como un autoinjerto cortical. Sin embargo, la cantidad de autoinjerto es limitada, como por obvias razones la cresta ilíaca no podemos sacarle todo el hueso de la cresta ilíaca, por lo cual esto va a generar morbilidad en los pacientes. Pero tenemos una alternativa, que es el halo injerto, que este es el hueso de cadáver obtenido en el momento de la donación de los órganos. Este es levemente osteoinductor. Las ventajas con respecto al autoinjerto es que tenemos mayor disponibilidad, va a haber mucho más hueso y no va a haber morbilidad en el paciente. Sin embargo, este va a ser menos eficaz. Entonces, para el examen, el mejor injerto o autoinjerto es de la cresta ilíaca, ya que es osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. El segundo mejor es el del peroné. Y finalmente analicemos la pregunta número 5. Cuando hablamos de una ausencia de consolidación: a los 3 meses, B, a los 6 meses, C, a las 3 semanas, D, a las 6 semanas. Hablamos de una ausencia de consolidación a los 6 meses. Por lo tanto, hablemos de las alteraciones de la consolidación. Hablamos de un retraso en la consolidación cuando una fractura consolida pasado más tiempo del habitual para el hueso del que se trate, por lo menos unos 3 meses desde la fractura. Y hablamos de ausencia de consolidación para aquellas situaciones en las que se anticipa que la fractura no va a consolidar a menos que se intervengan desde el exterior, y suele durar unos 6 meses desde la fractura. En la imagen tenemos los dos tipos de ausencias de consolidación que existe. El atrófico, en la cual en la radiografía, como lo apreciamos en la imagen, se van a apreciar los extremos óseos adelgazados y afilados, como si fuera un sable. Y en la ausencia de consolidación hipertrófica, en la radiografía se va a apreciar los extremos que van a estar ensanchados. La imagen se compara con la silueta de una pata de un elefante. Entonces vamos a saber que hay un concepto que se llama pseudoartrosis, que es aquella ausencia de consolidación en la que se va a formar una cavidad con una membrana pseudosinovial y líquido en su interior. Es decir, un paciente que haga ausencia de consolidación atrófica o hipertrófica va a terminar en una pseudoartrosis. En el siguiente cuadro comparativo tenemos la ausencia de consolidación atrófica y la ausencia de consolidación hipertrófica. En la atrófica va a ser más frecuente en la diáfisis del húmero, en la hipertrófica en la diáfisis tibial. La atrófica se va a producir por mala vascularización del foco y la hipertrófica por una excesiva movilidad del foco. La atrófica, en cuanto a la clínica, va a presentar dolor y movilidad en el foco de la fractura. En cuanto a la hipertrófica, va a ser similar a la clínica. La radiografía podemos compararla con una hoja de sable en la atrófica y con una pata de elefante en la hipertrófica. Y el tratamiento en la atrófica vamos a hacer debridamiento del foco más injerto óseo más osteosíntesis, y en la hipertrófica hay que hacer una estabilización rígida del foco con placas, tornillos y clavos.